Bueno, te quedas acomodando acá Dale, paté amor, de andá hígado. nomás, Yo que le yo voy a dar lo la tapo. bienvenida a Marisa, que hoy viene Sí. a esta casa para hablar de tema vínculos entre padres e hijos, cuando los padres les da un poco de cosa, tienen miedo de ponerle límites a sus hijos, de decir no por las consecuencias que eso trae. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias. ¿Qué tema, no? ¿Hay padres que no ponen límites por miedo a la reacción de los hijos? Sí, claro, eso pasa mucho. Sabes que los temas siempre tratamos de plantearlo de cosas que Cotidianas. pasan en las casas. A veces lo proponen las productoras mamás, otras veces los traigo en función de la experiencia en el consultorio. Y esto la verdad es que es mucho más frecuente de lo que suponemos. Ajá. Y mucho más frecuente de lo que debería. Porque la verdad es que las mamás y los papás tenemos que estar dispuestos a pagar el costo de lo que implica El decir un no. el decir un no que garantiza una buena crianza. ¿Quién va a educar a nuestros hijos por el camino saludable y por el camino del bien si no somos nosotros? Lo que sucede es que es cierto que hay que pagar un costo. Es cierto que si son chiquitos hacen caprichos, si son un poco más grandes se enojan, si son adolescentes no te hablan por una semana. Esto es verdad que pasa. Pero tenemos que hacerlo igual y sin embargo los papás o las mamás se encuentran con ese temor a lo que va a venir luego y entonces muchas veces prefieren esquivar ese momento del no, dejando a los chicos, y este es el riesgo, hay varios riesgos. Por un lado los chicos quedan descuidados, Sí. porque mamá y papá son quienes tenemos que cuidar obviamente a nuestros hijos y decir un no muchas veces tiene que ver con el cuidado. Sí. Eso por un lado. Y el otro riesgo tiene que ver con la autoridad. Si no podemos tolerar el enojo de nuestro hijo y por eso entonces nos decimos que no, Nos tenemos que rever nosotros como eso adultos desde y ya, padres. pero además lo que no estamos haciendo es construyendo frente a nuestros hijos Sí. y con nuestros hijos, también con sus reacciones y con las ofensas y con el desafío y con la pregunta del por qué y Sí. todo lo que viene cuando los chicos son un poquito más grandes. De esa manera se va construyendo la autoridad. Fundamental, A ver. no solamente para llevar una vida ordenada y que nuestros hijos vayan aprendiendo lo que está bien y lo que está mal, sino también para que ellos se sientan tranquilos. Los chicos cuando tienen su mamá y su papá con autoridad, están tranquilos, porque la autoridad siempre Da viene del seguridad. lado del cuidado. Y da seguridad. Exactamente, Por más entonces que a uno mirá no le guste. todo lo que pasa cuando una mamá o un papá evita poner un límite. Hemos visto en otras oportunidades que tampoco se trata de decir que no a cualquier cosa, pero yo estoy hablando hoy precisamente de ese no que es tan importante, que es hoy no salís o no te dejo ir a tal lugar o no quiero que vuelvas solo caminando, lo que fuese para las distintas edades. Esto llega hasta la adolescencia, ¿eh? Muchos papás que... Bueno, te iba a decir eso, me parece que a veces es más difícil ciertos no de acuerdo a la edad del niño por la reacción, si estos padres temen a decir que no por las consecuencias. No es lo mismo decirle que no a un niño pequeño que decirle no a un adolescente. Es verdad, de todos modos pasa también con los niños chiquitos, que la mamá y el papá lo evitan porque resulta que arruinan el momento, porque se arma un capricho, porque se enojan. De todos modos, vos muy bien lo mencionaste, esto tiene que ver con el vínculo. Uno tiene que poder contar como adulto con que uno dice el no, nuestro hijo se enoja porque es la ley de la vida y eso no significa que no nos quieran, porque también el otro temor es ser la madre mala o el padre malo y entonces que no nos quieran. Bueno, eso te quería preguntar, ¿cómo uno puede ayudar y en tu lugar como profesional a esos padres que les cuesta poner esos límites? ¿Qué deberían intentar hacer? Yo diría, primero, generar siempre, desde muy pequeñitos, el vínculo, para que nosotros también tengamos garantizados que hay un colchoncito donde va a ir a parar esa palabra. Entonces, el vínculo es fundamental. Por otro lado, ser responsables, somos papás y tenemos que criar y tenemos que cuidar y tenemos que enseñar a nuestros hijos. No nos queda otra, viene con el rol. Y por otro lado, revisar si todos los no que decimos son necesarios, como decimos muchas veces, y no evitar el no que hace que cuidemos a nuestro hijo y que tiene que ver con cómo pensamos nosotros la vida. Hay veces que hay un no que tal vez no tenga tantos fundamentos en función de la crianza, pero que decimos que no a algo que
iría en contra de lo que nosotros pensamos o de lo que queremos para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Y también eso es muy importante. Es la manera de transmitirle a nuestros hijos nuestra manera de ver la vida. Después ellos tendrán su tiempo para ver qué hacen con eso, para construir su propia manera. Pero en el mientras tanto, la vida en nuestra familia tiene que tener la lógica propia de los adultos que la llevan adelante. Sí, que a veces uno confunde, ¿no? Que el padre termina siendo un amigo y que entonces no hay límites, cuando antes, muchos años atrás, los límites eran más marcados, quizás hasta por ahí tampoco estaban tan buenos, pero no es buscar un punto medio. Es encontrar el equilibrio, que es muy difícil, lo decimos siempre, por supuesto, pero para eso estamos, digamos, tenemos que poder encontrarlo. Un día nos iremos un poquito más para un lado y otro día más para el otro. El tema, por eso es tan importante contar con el vínculo y no ahorrarse el límite. No podemos ahorrárnoslo, no podemos hacerle eso a nuestro hijo, digamos. Nuestro hijo tiene que estar cuidado por nosotros y nosotros dispuestos a pagar ese costo. Ahora, cuando vos hablas de pagar ese costo, también pienso que una cosa es no poner límites por miedo a que no me quiera mi hijo, y ahí sería un tema y una mirada, y otro sería para no encontrarme con esta situación y esquivarle, decir que no. A ver, yo diría esto, si ese no era tan importante, no está mal decir, bueno, lo dejo pasar. El tema es cuando esos límites o ese no que no estoy diciendo es el resultado o va a tener una consecuencia directa sobre un descuido de nuestro hijo o una enseñanza que necesitamos sí o sí transmitirle. Entonces, eso es lo que uno tiene que evaluar. Y me parece que eso sucede mucho, sobre todo con los adolescentes. Me parece que sí, que están muy descuidados y decidiendo cosas, los nenes un poquito más chicos también. Muchas veces los papás les proponen decidir cosas para no pasar por la mala cara o el mal humor frente a algo que puedan decidir los papás y que excede claramente a las posibilidades de nuestro hijo. Lo llevamos a ocupar un lugar o a tener que decidir algo que no está bueno, porque son niños y porque deberían contar con que eso lo decidimos y porque todavía nosotros. La autoridad, por decirlo de alguna manera, o el límite está puesto afuera. Ya llegará el momento donde uno, ¿no?, cuando vaya creciendo, claro, incorpore esa propia autoridad. Sí, y eso, digamos, lo que estamos hablando es fundamental para ese momento. Claro. Una persona que incluyó los límites de una manera natural, de la mano de sus padres y de sus referentes, seguramente va a ser una persona que se va a acomodar más fácil en el mundo. Que puede aceptar los límites y que además los puede transmitir, digamos. Eso es una cadena de orden en el mejor de los sentidos, ¿no? Del orden que necesitamos, además para la convivencia y para pasarla bien. Cuando uno conoce las reglas del juego, puede jugar de una manera más tranquila. Y los chicos y los adolescentes, los incluyo esta vez, necesitan límites claros. Después, con el tiempo, se van flexibilizando, porque van creciendo. Y eso también uno le puede transmitir a los adolescentes cuando les cuesta tanto aceptar un no. El no es hoy. Pasado mañana vemos, esto es un proceso, los chicos van creciendo y nosotros los papás también vamos flexibilizando las normas en casa. Es un proceso y hay que ganarse también la confianza de los papás. Bien, de los niños y de los padres. Exactamente. Es mutuo. Sí, claro, y por eso tiene mucho que ver con el vínculo. Los papás tienen que estar muy tranquilos del vínculo para poder desde allí también poner los límites. Vienen de la mano. Bueno, muchas gracias. Así que a trabajar en casa y a no evitar ese no tan importante y a pagar el costo. Bien, bueno, muchísimas gracias por el placer, tema. muchas gracias. Tema cotidiano, ¿no? De la vida misma que sucede en los hogares.